Hola chicos, la verdad es que no tenía ni mucho menos pensado hacer este vídeo, pero he recibido muchísimos correos a través de las redes sociales, no solo de gente de España, sino también de gente de Europa y diferentes partes del mundo preguntándome si estaba bien y si habían sufrido daños el vivero y los invernaderos. Así que bueno, este vídeo va por todos vosotros. Muchas gracias por preocuparos. Pero bueno, como podéis ver aquí atrás, la zona está bien. La zona donde están los invernaderos está perfectamente. De hecho, y yo también, yo en ningún momento he corrido peligro. De hecho, yo vivo a unos 7-8 kilómetros de la zona donde hubo las inundaciones más fuertes. Y para que os hagáis una idea, en esa zona de allí, a 7-8 kilómetros de donde yo vivo, cayeron 250 litros por metro cuadrado, mientras que donde yo vivo cayeron tan solo 24. Esto es para que os hagáis una idea de la localización de las tormentas. Fueron tormentas muy localizadas que de hecho se iban alimentando a medida que iba descargando la lluvia, así que fue una cosa un tanto espectacular. Aprovecho chicos para deciros que la zona donde está el vivero es una zona que no es inundable y está en una zona ligeramente alta, por lo tanto es prácticamente imposible que aquí llegue a haber inundaciones en esa zona de aquí, aunque sí que es cierto que a 100 metros de donde están los invernaderos es una zona muy baja que se inunda muy fácilmente. Pero bueno, aquí para que hubiera problemas tendría que llover muchísimo y no se inundaría, simplemente que los invernaderos podrían llegar a sufrir, pero por inundaciones en esta zona de aquí donde yo estoy es muy difícil. Aprovecho también para deciros en este vídeo que aunque la mayoría de pedidos sí que pudieron salir los martes, ya sabéis que los pedidos salen los martes, el martes fue el día que hubo las inundaciones y algunos de ellos no pudieron salir. Ya me he puesto en contacto con las personas que han sido afectadas por el retraso de los envíos y todavía no han podido salir. De hecho, os explico un poquito por qué no han podido salir. Y es que aunque tenían que enviarse el martes, la mayoría de ellos salieron, pero a partir del mediodía empezaron a formarse ya tormentas. De hecho, desde aquí del vivero se veían nubes muy oscuras, ya desde el radar se veía que empezaban a formarse tormentas en la zona del Levante. Así que decidí salir un poquito antes de los invernaderos, enviar ya todas las plantas que teníamos empaquetadas, porque normalmente cuando se acercan tormentas muy fuertes, como los que se veían a través del radar aquí en el vivero, cerramos y nos vamos, porque eso es una zona que, bueno, no hay edificios al lado como para poder resguardarse si hay un temporal muy fuerte. Y claro, en ese momento yo no sabía si va a llegar aquí, si va a pararse un poquito antes, y claro, decidí directamente dejar el vivero, enviar todo lo que estaba empaquetado y ir a casa. De hecho, esa misma tarde del martes teníamos una entrevista concertada con un periódico regional de aquí, que nos tenía que hacer unas cuantas preguntas y unas cuantas fotos, y claro, por problemas de comunicación, pues al final tuvimos que venir aquí para hacer la entrevista. Y claro, teníamos que hacer fotos de la zona de los invernaderos, pero en ese momento ya empezaban a formarse tormentas muy fuertes. De hecho, os paso algunas imágenes. Estas imágenes son directamente de la zona donde están los invernaderos. Aquí ya nos estaban empezando a rodear las tormentas y estaban empezando a caer rayos bastante cerca. Yo recuerdo que en el momento de la entrevista más de un momento estaba nervioso, porque a mí personalmente no me gusta estar en un invernadero metálico de hierro cuando las tormentas son muy fuertes y hay rayos relativamente cerca. Así que la verdad es que sí recuerdo haberme puesto nervioso en el momento de la entrevista y desear que terminara rápido, para evitar que si empezaban las lluvias muy fuertes, como justo a 100 metros una zona muy inundable, tenía un poco de miedo de que nos pillara la tormenta y que esa zona se desbordara, porque hay un pequeño riachuelo, bueno, un pequeño torrente al lado y se suele inundar esa zona. Así que tan pronto como terminamos la entrevista, de hecho recuerdo que se puso a llover ya con una cierta intensidad y nos fuimos directamente para casa, no perdimos más tiempo en empaquetar las plantas para que salieran el mismo día.
porque lo que se nos venía encima, según el radar, era bastante fuerte. Al menos las tormentas parecía que se estaban aproximando hasta aquí, así que para evitar peligros innecesarios nos fuimos directamente a casa. Y eso ya eran aproximadamente las 6:30 de la tarde, y más o menos a estas horas, sobre esta hora, ya estaba empezando a llover con muchísima fuerza a unos 7-8 kilómetros de aquí, y ya empezaban lo que serían un poco más tarde las inundaciones. De hecho, en la zona del vivero, que está a unos 3 kilómetros más o menos de donde vivo yo, se paró de llover bastante antes. De hecho, aquí en el vivero cayeron 16 litros por metro cuadrado, no hemos notado ningún desperfecto, es como si hubiera llovido un día normal. Pero sí que es cierto que durante las 8:30, 9:30, en la zona a 7 kilómetros de aquí, es decir, en Sant Llorenç, seguía lloviendo con muchísima fuerza y se concentraban ahí las máximas precipitaciones. Así que en ese momento ya por las noticias empezaban a indicar de que había inundaciones, de que se estaban produciendo acumulaciones de agua importantes. Y bueno, aquí ya se empezaba a temer un poquito lo peor. Ese mismo día, por la noche, os puse en Facebook que algunos pedidos habían sufrido retrasos y que seguramente los enviaríamos el día siguiente, es decir, miércoles por la mañana. No obstante, tengo un muy buen amigo que sí que vive en Sant Llorenç y no había podido llegar hasta casa, así que el día siguiente por la mañana, sobre las 7:30, 8, nos fuimos para allá. Como no sabíamos cómo estaría su casa, yo me fui para ayudarle, a ver si no sabíamos si nos encontraríamos animales muertos en su campo o destrozos, así que decidí ir a ayudar. Y claro, no pude empaquetar, por la mañana temprano no pude empaquetar las plantas. Recuerdo que sobre las 8 más o menos llegábamos a Sant Llorenç y todavía no había muchísima gente ahí, no había muchísimos coches de ayuda. Y recuerdo ver unas imágenes que la verdad es que me impactaron. De hecho, os pongo algunas imágenes, coches directamente por encima de los protectores de las carreteras. Alguna que otra rotonda estaba totalmente cubierta de lodo y muchísimos daños materiales, paredes rotas, trozos de vallas completamente tirados, barreras que pesan un montón, coches, furgonetas. Era todo un desastre en la parte baja del pueblo. Viendo lo que consiguió arrastrar el agua, uno se puede llegar a hacer la idea de la cantidad de fuerza que tiene el caudal en esos momentos. Bueno, seguimos el camino y conseguimos llegar hasta su casa de campo. Y bueno, me acuerdo perfectamente que en la carretera había bastantes trozos de pared, de piedras, que estaban por en medio, porque justo a la izquierda estaba una montaña que derivaba toda el agua para abajo, y me acuerdo que ahí había bastante destrozo en esta carretera. Y bueno, en su casa de campo, pues quitando algunos lavados de tierra y que los enjambres de abejas estaban desperdigados por ahí, no hubo demasiados daños. De hecho, sobre las 11:30 más o menos tenía que volver hasta el vivero para poder empezar a empaquetar de nuevo las plantas de los pedidos que me faltaban para poder enviarlos. Pero en ese momento me llamaron a ver si podía ir a ayudar porque un familiar de un amigo había desaparecido debido a las inundaciones, y obviamente me fui para allá en vez de venir para el vivero. Y bueno, por desgracia, tras un tiempo de búsqueda, se encontró el cuerpo de la persona fallecida. Y obviamente esto a mí personalmente me impactó muchísimo. Recuerdo que todo el día de ayer estuve bastante triste, destrozado. Desde aquí pues le mandé un abrazo muy fuerte a estos compañeros. Y bueno, obviamente ayer ya directamente no hice nada más de los pedidos, así que por ese motivo no han salido esta semana los paquetes. La verdad es que estos momentos impactan muchísimo y emocionalmente te dejan muy tocado y sin ganas de hacer nada más. Así que por ese motivo, bueno, en los pedidos esta semana a lo mejor veis algunos que están retrasados. De todas formas, me he puesto en contacto con vosotros y agradeceros muchísimo el apoyo que me habéis enviado a través de las redes sociales, que os hayáis molestado en escribirme, y por supuesto también que os hayáis acordado de mí y relacionar el vivero con la zona de la catástrofe. No sé, me ha parecido impresionante. Ni yo mismo en algunos momentos pensaba cómo puede ser que
que alguien que está en la otra punta del mundo se haya enterado de que ha habido inundaciones justo aquí. Así que de verdad, muchísimas gracias. Pero como veis, yo estoy bien, yo en ningún momento he corrido peligro. Y bueno, todavía hay mucho trabajo por hacer ahí. Y bueno, las próximas semanas habrá muchísimo trabajo. Pero bueno, son imágenes que cuesta que se vayan de la cabeza. De hecho, en la parte de la desembocadura, que es una zona urbana que se llama Sillot, es la desembocadura del torrente donde hubo las inundaciones. Ahí se podían ver coches, furgonetas, había máquinas sacando los coches de esa zona de ahí, un montón de suciedad, paredes destrozadas, un auténtico desastre. Yo esto no lo había visto en mi vida, aunque sí que es verdad que hace muchísimos años hubo unas inundaciones muy parecidas aquí en Mallorca. Además hay zonas que son inundables, hay zonas que son de sustratos impermeables, así que se llega a recolectar muchísima agua porque no se filtra por escorrentía. Pero bueno, aquí en la zona mediterránea ya sabemos que es típico del clima, que más o menos en otoño se producen lluvias torrenciales, debido a que también hay muchísima cantidad de energía térmica que se junta a veces con capas frías en altura, y eso hace que los ciclos de convección sean brutales, y además a medida que va lloviendo se va alimentando y sigue descargando, y a lo mejor son precipitaciones súper localizadas, y a pocos kilómetros prácticamente no llueve, como pasó el martes aquí. Así que bueno, chicos, hoy hace un buen día, aunque sí que es cierto que he mirado los radares y los modelos, y a mediados de la semana que viene también se esperan lluvias fuertes, aunque queda muchísimo tiempo y puede cambiar por completo. Pero ahora, los próximos días, voy a destinar bastante tiempo en arreglar algunas cositas de los invernaderos para evitar futuros desastres. Lo dicho, muchas gracias a todos por vuestra preocupación y por vuestro apoyo, y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.